Cordial saludo, compañeros y tutora. Desarrollaré la materia de personalidad de la unidad 2, fase 2, teorías de la personalidad, presentado por Angeliela Caicedo Rodríguez, código 1030-663-304, del grupo 151, para la tutora Margaret Mabel Goretti Chala Trujillo, presentado en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la carrera de Psicología, en la URL del Bordo, 2 de marzo del 2020. La introducción. En el presente trabajo se va a conocer las teorías de la personalidad, sus principales e importantes autores, los cuales fueron fundamentales para el desarrollo de cada teoría en todos sus aspectos, lo cual es la base fundamental para que hoy en día el desarrollo cognitivo y psicosocial del hombre haya evolucionado de manera significativa y crucial para todos los seres humanos y las emociones desarrolladas por ellos. Objetivos. Describir de manera objetiva, clara y concisa de cada teoría, la cual conlleva el estudio de la personalidad desde la perspectiva de cada autor. Describir todas las características que definen al ser humano, la identificación de aquellos factores personales y situacionales que determinan la conducta y cada uno del comportamiento de las personas. Descubrir y analizar las distintas o iguales personalidades de los seres humanos, estudiar y clasificar las teorías de la personalidad, rasgos y los grandes e innumerables emociones que tenemos los seres humanos. Un primer mapa desarrollado en la teoría biológica, que son las que se centran en dar una explicación a los procesos y las características psicológicas fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana. Esto fue influenciado por la biología del cerebro, la cual estudia a través de los procesos biológicos dos mecanismos: el mecanismo de la inhibición conductual, el mecanismo de la aproximación conductual, lo cual propuso Einstein. Propuso una base nerviosa para el rasgo neurotismo. En su propuesta, el cerebro visceral, compuesto por los núcleos emocionales del cerebro, se activa con facilidad en las personas emocionalmente inestables. Por otro lado, Gracie Alan Gray, 1934-2004, dijo que todas las diferencias individuales encontradas en mecanismos biológicos que sustentan todos los procesos de aprendizaje, la emoción y la motivación. A lo que propuso dos dimensiones básicas: la impulsibilidad y la ansiedad. En la teoría cognitiva logramos encontrar que resulta a la interacción entre los aspectos cognitivos como el aprendizaje y ambientales. Por otro lado, en cada contexto o situación el individuo puede expresar diferentes características de personalidad, como lo dijo Montaño Sinistierra, Palacio Cruz y Gantiva 2009. Por un lado, Bandura incorporó el concepto de aprendizaje por observación como uno de los principales puntos teóricos, el cual sostuvo que el esfuerzo no funciona simplemente con un mecanismo, sino que es una realidad, a lo que, en oposición a la creencia de Skinner, dijo cuyo pensamiento era que solo se produce dentro de una caja negra. En este sentido, Bandura coincidió en que el ambiente causa el comportamiento, pero el comportamiento también puede causar el ambiente. Por otro lado, Walter Mitchell estableció que el comportamiento de una persona está influenciado por dos factores: por los atributos específicos de una determinada situación, la forma en que la persona percibe la situación, quien remarcó que todas las diferencias individuales, por lo que nuestros valores y expectativas deben ser tenidas en cuenta en la precisión del comportamiento y la personalidad de una persona. Para Mitchell existen 5 variables de la personalidad: los sistemas de autorregulación, estrategias cognitivas, los valores subjetivos y expectativas y competencias. En la teoría del aprendizaje, estas teorías son un diverso conjunto de explicaciones que tratan de profundizar en un fenómeno tan vital como el aprendizaje. Nos centramos en la teoría del aprendizaje de Pablo, quien es un filósofo y psicólogo ruso célebre en la historia de la psicología por sus aportaciones al conductismo, que busca las respuestas del secreto del aprendizaje en los laboratorios bajo condiciones tremendas estrictas. ¿Quiénes eran los protagonistas de su experimento? Las ratas, las palomas o el famoso perro de Pablo. Según este tipo, el aprendizaje se produce cuando se asocia más o menos al tiempo dos estímulos: incondicionado y condicionado. Uno de ellos empieza a desencadenar cuando se vincula al anterior y otro provoca una respuesta natural en el cuerpo. El siguiente mapa, la teoría humanista, es un movimiento clásico que confronta las corrientes clásicas de la psicología, como era el psicoanálisis y el conductismo. Se centra en
ponderar la identidad del hombre a través de la libertad, donde el hombre conciencia su creatividad, valores, actuando con un propósito de alcanzar la autorregulación. Para James Bujetal, 1967, dice que la psicología debe internarse por el caso individual y siempre buscando lo que puede enriquecer la experiencia humana. Maslow, autor de La Tercera Fuerza, hizo un análisis más detallado y comprensivo del nivel superior freudiano con la idea de crear una psicología comprensiva y sistemática, como las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y protección, necesidades de amor y pertenencia, necesidades de valoración y estima, la autorregulación. Hilder, por el lado, 1984, por medio del humanismo, adoptó la psicología de la teoría de Gestalt, cubriendo la personalidad completa del organismo. El siguiente mapa es el de la teoría de los rasgos. Esta es una característica estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de ciertas o diferentes maneras. Se centra en las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Engler, 1996. Hannes Eis, como conclusión, identificó 3 dimensiones independientes de la personalidad: neurotismo, extroversión, psicotismo, las cuales reciben el nombre de P. Gordon Allport, 1931, el ser humano también desarrolla otras características a las que llamó rasgos personales o disposiciones personales, los cuales los clasificó en 3 tipos: cardinales, centrales y secundarios. Raymond dijo: la personalidad humana se compone de los rasgos psicológicos, fisiológicos, físicos y sociológicos. Teoría psicoanalítica. Sostiene esta teoría que la personalidad es el resultado de la interacción entre los conflictos internos y las demandas externas, por lo que Sigmund Freud desarrolló la teoría del psicoanálisis basándose en 3 estructuras psíquicas: el ello, superyo y el yo. Sigmund Freud también desarrolló las fases del desarrollo psicosexual, fase genital, fase anal, fase oral, fase latencia, fase anal y fase genital. Mecanismos de defensas cuyos eran depresión, formación reactiva, negación, aislamiento, identificación, sublimación y proyección. Por otro lado, encontramos el análisis de la película Intensamente, tomando como referencia las teorías de la personalidad. Se dice que es una película que se centra en la importancia de las emociones y muestra cómo estas forman parte esencial de nuestra personalidad y nos muestra la manera como nos relacionamos con cada una de las personas de nuestra cotidianidad. Por otro lado, la película nos muestra cómo podemos identificar nuestra identidad, las cuales están definidas por los distintos tipos de emociones, como son la tristeza, el miedo, la ira, la alegría y el disgusto. Por otra parte, lo que se evidencia en la película Intensamente con relación a la personalidad de la protagonista son sus rasgos de personalidad. Se logra identificar la teoría que más se acerca a las diferentes situaciones allí presentadas, llamada teoría de los rasgos. Por otro lado, en la película, la niña de 11 años que vivía con sus padres se muda a otra ciudad. Al llegar a esta nueva casa se encuentra con que el camión de la mudanza no llega a su casa y cae en una inmensa tristeza por el cambio de ciudad, porque sus cosas personales tampoco irían a llegar para ella utilizarlas, a lo que se siente muy mal de haber dejado toda su vida atrás. Como un ejemplo, sus amistades, escuela, su deporte favorito, y ahora tratar de entrar en una nueva sociedad distinta a la que tenía para empezar de nuevo, y sobre todo a una edad donde los cambios que se viven son muy severos por la madurez que se va obteniendo debido a estas circunstancias, a lo que la niña se siente mal y sin darse cuenta se enfrenta a situaciones que hacen que desarrolle malos temperamentos, a lo cual los padres no pudieron manejarla, por lo que cayó en una severa depresión, lo cual hizo que pudiera perder los vínculos afectivos que tenía. Por otro lado, la película llamada Intensamente, ocurrieron también estas y muchas otras cosas, las cuales van de la mano con las emociones y las teorías de la personalidad. Conclusiones. En el presente trabajo se logró dar a conocer las distintas e iguales diferentes teorías de la personalidad, las cuales son las que nos hacen diferentes a cada persona, es decir, las que nos caracterizan a cada uno de los seres humanos. Se logra concluir que el individuo no nace con una personalidad, ya que en algunas de las condiciones se heredan y se complementan, llegando a transformarse a través del aprendizaje. Finalmente, se evidencia que cada teoría de la personalidad nos muestra el comportamiento de cada persona con el pasar del tiempo. Y las referencias bibliográficas.
Gracias.